Buenas noches con todos los presentes. Como siempre, todos los días viernes a las 7 de la noche estamos acompañándoles en este ciclo de conferencias relacionados con el curso de gestión de la cadena de suministros que brindamos aquí en la Cámara de Comercio Exterior. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad les traigo un tema muy importante porque estamos cambiando los modelos logísticos de producción y aparece la manufactura sincronizada, que es sinónimo de la teoría de restricciones. Así que vamos a entenderla porque en las siguientes conferencias vamos a tomar este entendimiento para profundizar algunos aspectos relacionados precisamente en la toma de decisiones, buscando optimizar la meta de todo negocio, que es ganar dinero hoy y siempre. Bien, empezaremos entonces hablando en primer lugar sobre el por qué aparece este criterio de manufactura sincronizada. Nosotros vivimos en un mundo que se basa en un conjunto de paradigmas, y el paradigma es un esquema mental que se arraiga en nuestra mente durante muchos años, que generalmente vamos adquiriéndolo a veces por herencia cultural o herencia familiar, o a veces simplemente por el común denominador del trabajo que hacemos todos los días. Por ejemplo, uno de ellos es el costo, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar cómo está tan arraigado el costo en nosotros, vamos a entenderlo con un ejemplo. Si yo llegara en este momento a ofrecer un producto, una computadora, y hablo de todas las bondades que tiene esta computadora, diserto unos 15 hasta 20 minutos referente a lo que es, lo bueno que es mi producto. Al terminar, lanzo siempre una pregunta, ¿no? O espero una pregunta. Y digo, bueno, alguna interrogante. Seguramente la primera pregunta que me van a hacer es ¿cuánto cuesta? ¿Cierto? Y es que vivimos en ese mundo, ¿cierto? Si nosotros en este momento nos ponemos a pensar, vamos, ¿y qué voy a preguntar? Tengo que preguntar cuánto cuesta, ¿cierto? Cambiar ese paradigma del costo es un poquito problemático, porque claro, es la primera pregunta que lanzamos, ¿cuánto cuesta? ¿No? Muy pocas veces hay un cliente que diga, excelente, me lo llevo, ¿no? Generalmente no ocurre eso, si no nos miran medio raros si alguien hace eso. Lo que pasa, señores, es que el costo forma parte de nuestra vida. Desde que estamos en el colegio nos enseñan todo en base a costos. Así que eso llega a las organizaciones, a las empresas. Y entonces las empresas viven peleando con los costos. Y digo peleando porque generalmente, ¿qué pretendemos en los costos? Obviamente que bajen, ¿cierto? Y así que hay que pelear pues para que bajen. Y claro, en ese mundo vivimos siempre, pero resulta que nosotros no ponemos empresas, no creamos empresas para ahorrar dinero. Nosotros creamos empresas para ganar dinero. Y entonces peleamos con los costos tratando de ahorrar costos cuando deberíamos estar enfocados en ganar dinero. Y claro, alguien dice, oye, pero los costos hay que controlarlos. Una cosa es controlarlos, otra cosa es hacer todo hacer de tu toma de decisiones basado siempre en el concepto del costo. Ahí está el error. Entonces, en el sistema de costos estándares no se toman en cuenta muchas interacciones que hay entre los recursos. Por ejemplo, miren, ¿qué pasaría si todos nos vamos a un restaurante, nos tomamos un buen café con un delicioso sándwich, unos, otros un postre, otros un frito, qué sé yo? Resulta que llega la cuenta y alguien dice, muy bien, somos 20, entonces la cuenta entre 20. Seguramente alguien que comió un tamal o una humita con un té va a decir, un momento, yo
he consumido menos. En cambio, ese señor se tomó su frito y su café y bueno, él debe pagar más, ¿cierto? Ese sería lo correcto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar la cuenta, pues, ¿no? ¿Cuánto consumiste tú? Entonces, sumas y allí eso sería lo correcto. ¿Qué hace el costo estándar? El costo estándar maneja el costo indirecto de fabricación, que es una bolsa de dinero que se prorratea, y existen tasas para eso, en los productos como parte de un elemento de costo, porque los elementos del costo son tres: la materia prima, la mano de obra directa, que no es la directa, y el costo indirecto de fabricación. Entonces, este problema trae consigo que estaríamos castigando algunos productos y subsidiando a otros. Por lo tanto, no se evalúa allí más que un dinero prorrateado. Ese es un error. Lo correcto sería que conforme el producto consuma más recursos, emplee más. Así que apareció el costeo ABC, que es la contabilidad basada en actividades, y este conteo basado en actividades era mejor porque consideraba pues el costo de acuerdo al uso de recursos. Si no lo usas, no lo tienes por qué cargar. Pero es una problemática porque habría que hacer una gerencia de procesos primero para poder hacer un costeo basado en actividades, si no, no se puede hacer. Entonces, los cambios que han ido surgiendo es buscando un poco cambiar este panorama de los costos y orientarlo más al valor, ¿no? Al valor. El valor que significa para un cliente pagar por un producto. Entonces, si yo no tomo en cuenta interacciones entre recursos y productos, voy inevitablemente a tomar decisiones inadecuadas. Porque habrán productos que consumen más tiempo, más recurso, otros menos tiempo, menos recurso, otros productos que son más caros hacerlo y otros productos que son menos caros hacerlo. Otros productos que consumen más tiempo, otros productos que consumen menos tiempo. Productos que tienen más mercado, productos que tienen menos mercado, productos que tienen más margen y productos que tienen menos margen. ¿Cómo trabajo con ellos? Entonces, a fin de mejorar esa capacidad que debemos tener para tomar una decisión, es necesario entender la importancia de las interacciones dentro del proceso de manufactura. Así que lo que vamos a hacer es examinar en detalle esas interacciones y el efecto que éstas producen en una operación de manufactura, para entender un poco lo que hace la manufactura sincrónica, que seguramente vamos a ver en las siguientes conferencias. Empezaremos hablando de los dos fenómenos básicos de la manufactura. Como podemos leer allí, todo administrador sabe lo difícil que es lograr un flujo suave y continuo de los productos, de acuerdo al mercado. Lo que no se suele reconocer es que para realizar una operación eficiente debemos considerar dos cosas. Una, la dependencia que tiene cada estación de trabajo, y dos, lo que puede ocurrir en el medio, lo que nosotros llamamos una fluctuación estadística. Porque resulta que un sistema está vivo y por lo tanto recibe efectos, como puede ser un producto, una máquina malograda, un obrero que no llegó a trabajar, la materia prima que no llegó a tiempo, o que llegó pero no tenía las condiciones técnicas que necesitamos para producir, en fin, que el cliente cambió de parecer, que apareció un producto sustituto competitivo, y entonces estamos en una constante interacción con el medio ambiente, porque las empresas no se aíslan. Las estudiamos aisladamente, pero debemos entender que todo esto funciona en una interacción con el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto,
Estos dos elementos tenemos que entenderlo para poder entender la manufactura sincrónica. Los eventos dependientes son eventos o una serie de eventos que se llevan a cabo antes de que otro pueda comenzar, ¿no? Antes de pintar, yo sueldo; antes de soldar, yo uno; antes de unir, yo corto, qué sé yo. Así que hay todo un proceso. Primero tengo que comprar, luego transformar, humedecer, aplicar, decantar, qué sé yo. Entonces, habrán siempre eventos dependientes. Esos eventos dependientes traen consigo una situación que vamos a analizar en este momento. Y el otro elemento, que es la fluctuación, es que si vamos a suponer que los eventos dependientes se van a producir sin ningún tipo de alteración, eso es falso. Porque hay fluctuaciones que afectan los niveles de actividad, como lo hemos dicho: calidad, ausentismo, roturas, cortes de energía eléctrica, faltante de materia prima, disminución de la demanda. O sea, hay una serie de fluctuaciones que no dependen de nosotros en la empresa y que suelen ser muy frecuentes. Eso tiene un nombre, ¿no? Le llaman la ley de Murphy. Y Murphy dice: lo peor ocurre cuando uno menos lo espera. Si algo puede salir mal, es probable que salga mal. Entonces, a eso TOC, o teoría de restricciones, le llama fluctuación estadística. Resulta que hay una ley en la fluctuación que dice que la mínima capacidad del paso anterior se convierte en la máxima capacidad del paso siguiente. Imagínense dos personas jugando con dados. Un dado te sale de 1 a 6. Una persona A y una persona B. La persona A va a pasarle cerillos a la persona B. Si tira el dado y le sale 3, le pasa 3 cerillos. Si tira el dado y le sale 1, le pasa un cerillo. Si tira el dado y le sale 6, le pasa 6 cerillos. El máximo que puede pasar es 6. El mínimo que puede pasar es 1. La otra persona no va a poder hacer el trabajo si esta persona A no le ha pasado los cerillos. Es un ejemplo, una analogía. Entonces, si el que lanza el dado, el jugador A, y le sale 1, solo le va a pasar 1. A pesar de que puede pasarle 6, solo le puede pasar 1 porque salió el dado 1. El dado representa la fluctuación, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Tú vas a un restaurante hoy día, te atienden bacán, excelente, uy, qué bacán, entonces, uy, voy a traer a mi familia. Al otro día vas, y si en ese momento se demoraron 5 minutos en atenderte, ese día se demoraron 1 hora en atenderte. ¿Qué pasó? Una fluctuación. Eso es sistémico y es real. ¿Qué pasa cuando hay una fluctuación en un paso anterior? Esa fluctuación la transmite al próximo o al paso siguiente. Ese es el problema. Y entonces, según nuestro criterio de balancear línea, que de por sí esté equivocado, es que si yo todo trabajo en 100, pues voy a botar 100. Este alimenta a este a este, y así finalmente yo tengo 100 unidades. Pero Murphy dice no, porque este que tiene capacidad 100 tiene una desviación de 10 y a lo mejor saca 90. Este que tuvo una desviación hasta 81, este hasta 73, este hasta 66, este hasta 60, boté 60 unidades. ¿Por qué? Porque por más que este haya pasado 90, si este solo trabajó 60, salen 60. Ese es un problema real, sin considerar las capacidades de cada una de las estaciones, que ese es otro detalle que en algún momento tenemos que tratarlo. Porque si yo tengo más capacidad que la siguiente estación, normal, yo puedo hacer a toda mi capacidad, pero si la otra capacidad que me sigue
no es la suficientemente fuerte como la mía, por más que yo le pase 100, él solamente va a ser 80. Y no se puede cambiar eso, ¿cierto? Muy bien, entonces hay que ver el efecto de estos dos fenómenos, pero cuando se conjugan, la dependencia y la fluctuación. Como decimos ahí, para demostrar los efectos destructivos de estos dos elementos, es conveniente hacer una analogía. ¿De acuerdo? Y esa analogía luego la transportamos a un proceso de manufactura. Imaginemos una marcha de Boy Scouts. ¿Qué hacen? Los Boy Scouts van en fila india, uno detrás de otro. La marcha, señores, no va a ser perfecta, porque hay dos tipos de problemas. Problemas intrínsecos propios de cada miembro, por ejemplo, la capacidad. Uno es más gordito, el otro es más flaco, uno es más atlético, tiene más capacidad, el otro es más lento. O puede ser provocado por algún fenómeno aleatorio. ¿Ok? Entonces analicemos. Un problema intrínseco puede ser si algún miembro de la excursión va a un ritmo de paso menor que el resto de sus compañeros. ¿Qué creen que ocurre? Sí, porque en fila india es para que todos lleguen, no es para que llegue el más atlético, va a llegar primero, no. El objetivo de una marcha de Boy Scouts es que todos lleguen, no es que llegue uno. Y entonces, vamos a analizar eso. Si cada uno anda al ritmo que le marca su capacidad, obviamente va a aparecer la diferencia. No recuerdan si alguno de ustedes ha participado en algún momento en estas caminatas que hacíamos en excursiones, vamos de caminata, ¿no? Al inicio todos empezaban bonito, pero después de unos minutos y horas empezaban a aparecer huecos, ¿no? Uno estaba más lejos que el otro, ¿cierto? Porque su capacidad era mayor, ¿ok? Esto significa que la longitud total de la fila va a aumentar. En cualquier empresa es algo muy similar. Los problemas intrínsecos pueden ser la falta de capacidad de algún centro de trabajo, mientras que los fenómenos aleatorios pueden ser lo que habíamos mencionado: puntualidad en la entrega de materia prima, una avería, un problema de calidad, el ausentismo, etc. En función de esto, la analogía que se establece entre el ejemplo que acabamos de ver y en cualquier planta productiva es lo siguiente. Cada miembro de la excursión es como un centro de trabajo. Cada persona es como si fuese un centro de trabajo. El centro de trabajo que incorpora la materia prima sería el primer Boy Scout de la fila. ¿Ok? Y el último sería lo que nosotros seríamos ya el ensamble final o la disposición de entrega de producto. ¿Ok? Muy bien. La cantidad de productos en curso, o sea, la producción en proceso que le llamamos, sería la longitud total de la fila, o sea, entre el primero y el último. Y los productos vendidos sería o coincidiría con el camino que ya se recorrió. Eso sería mi producto vendido. ¿Ok? O sea, tienen que pasar todos por el sendero para decir ya alcanzamos el producto. En el caso de que se produjese algún fenómeno aleatorio, por ejemplo, una avería que limite la producción de un centro de trabajo, lo que sería, por ejemplo, se desamarró la zapatilla de uno de ellos, ¿cierto? Aparecen los siguientes fenómenos. Primero, se va a acumular inventario en curso, en proceso, dentro de ese centro de trabajo, porque si algo le pasó, él no va a poder trabajar. Mientras corrige su falla, se está amontonando el inventario. Porque el que le antecede sigue trabajando a ritmo normal. Es como se le desamarró la zapatilla y el que va atrás de él tiene que esperar porque se amarra la zapatilla. Y el centro de trabajo en cuestión los está procesando, pero más lento, así que aumenta la longitud de la fila, porque al pararse él, los que van delante de él
siguen avanzando, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la facturación, plata, desciende y por tanto los ingresos netos, porque el último centro de trabajo, que normalmente es la sección de montaje, solo puede trabajar sobre la menor cantidad de componentes que ahora ese centro de trabajo que sufrió la avería está proporcionando. Esa es la menor velocidad de los miembros de excursión, ¿cierto? Porque él ha detenido todo el trabajo. Un carro no sale sin llantas. Si no están las llantas, yo no puedo armar el carro. Entonces, en la sección de montaje, solo podría hacer cuando tenga todos los elementos que me puedan ser suministrados. ¿Y quién manejó el ritmo? Ese centro de trabajo que sufrió la avería. La facturación perdida o los pedidos acumulados durante el periodo de avería será muy difícil de recuperar. Porque si yo tengo una planta equilibrada, es decir, todo el mundo está trabajando, cada centro de trabajo tiene su capacidad justa para trabajar. No va a tener una capacidad extra, ¿cierto? Y ahí viene el problema. Entonces hay gente que dice, yo aplico ya Sentai, ¿por qué no funciona la cosa? No funciona porque no estás considerando estos dos elementos. Desde luego, las ventas que no se realizan significa menos ingresos netos. Los gastos de operación resulta que están ahí, no tienen por qué disminuir, al contrario, podrían aumentar porque un producto en proceso es un producto no terminado. Y si no se termina, yo ya usé material ahí, materia prima, ya usé mano de obra, ya prorrateé costos. Entonces, no puedo hacer nada, ¿no? Los costos originados por mantener grandes stocks de productos semiterminados innecesarios, manteniendo una planta equilibrada, nunca lo voy a poder utilizar. Ese es otro detalle que también tendríamos que analizar. La gente dice, inventario es un activo en el balance general. Oiga, un momento, eso es mentira. Los inventarios en realidad son pasivos. Si nos vamos a leer a Robert Kiyosaki con su Padre Rico, Padre Pobre, nos hace entender claramente, y está muy bien, que todo lo que mete plata a mi bolsillo es activo y todo lo que saca plata de mi bolsillo es pasivo. Los inventarios no son dinero, está ahí, vale, entre comillas, pero vale en números y en papel y en libros, pero no vale en efectivo. El cash flow no se ve. Es más, cuando un producto ya no se vende, finalmente yo ya le pagué al obrero, yo ya prorrateé el costo. Lo único que queda de ese producto de valor es la materia prima. Y entonces la valorización está equivocada. O sea, en realidad estamos equivocando el manejo de los inventarios. Es algo serio. Muchas empresas lo saben, pero terminan maquillando los costos. La mejor solución para asegurarnos que esa fila marchará siempre en forma compacta, podríamos instrumentarla en dos fases. Claro, si yo tengo a miembros de la excursión, los pongo en orden inverso a su velocidad. Es decir, el más lento que vaya adelante. Seguramente alguno de atrás va a decir, no, avanza, ¿no? Porque ese gordito no avanza. Pero, momento, quien debe llevar el ritmo es precisamente el más lento, para que el resto no haga ese vacío, esa longitud, no se generen esos huecos. En segundo lugar, colocaría al que sigue por orden inverso la velocidad y así hasta el último puesto, ¿cierto? Esta solución puede no convencer, pero ofrece las siguientes ventajas. Se sigue recorriendo el mismo camino, no se da por terminado hasta que por él no pasen todos los miembros de la fila. Se evitan las dispersiones.
porque el sujeto que va detrás tiene más capacidad que el que va adelante, ¿cierto? Esto implica que en caso de que cualquiera de los que están adelante sufriera un retraso, él podría recuperarlo tranquilamente porque tiene más capacidad, debido a la sobrecapacidad del elemento subsiguiente frente a cualquiera de los anteriores. En segundo lugar, podríamos aumentar la capacidad del elemento más lento, ¿cierto? El que ahora va primero, le alivio el peso que ya no necesita transportar, así que va a tener más energía para andar, por lo tanto va a caminar más rápido. Cuanto más camino ande el primero, más camino andarán los demás, porque no olviden que el primero es el más lento. Si yo al primero le alivio la carga y lo vuelvo más rápido, todos los de atrás van a ser más rápidos porque tienen más capacidad. No olvidemos eso. De esa analogía podemos deducir que el intento de equilibrar la capacidad de cada uno de los recursos con la demanda del mercado no es una buena estrategia. Y a pesar que en ingeniería enseñamos a balancear la línea de producción, no deberíamos estar balanceando líneas, porque no es un problema, insisto, de equilibrar la capacidad, sino con la demanda, sino de hacer que el flujo sea más continuo. Goldratt, padre de la teoría de restricciones, propone una solución alternativa que sirve de base para dirigir eficientemente las empresas. Y esto se basa en el famoso cuello de botella, el cual se produce cuando la capacidad de un recurso es igual o inferior a la demanda. Es decir, su capacidad está al 100%. De acuerdo con ello, él distingue los productos, las estaciones que son cuellos de botella y las que no son cuellos de botella. Y estas reglas que hoy vamos a exponer, en las siguientes conferencias vamos a poder demostrarlas. Por ejemplo, la primera regla dice, no hay que equilibrar la capacidad y demanda del mercado. Lo acertado es equilibrar la demanda del mercado con el flujo de materiales de la fábrica. ¿Ah? Por eso es, por extensión, el flujo de cualquier proceso que estemos analizando. No debemos preocuparnos en equilibrar la capacidad de las plantas, sino en equilibrar el ritmo de producción de los recursos no cuello de botella que vayan al ritmo del cuello de botella. Y en segundo lugar, debo intentar elevar precisamente a ese cuello de botella, porque al elevarlo al cuello de botella estoy elevando todo el flujo de mi planta. ¿Ok? Regla número 2. Utilizar un recurso no cuello de botella no viene determinado por su capacidad, sino por alguna otra limitación. Explico. Si yo puedo hacer 100 y el que me sigue o el cuello de botella puede hacer 50, pues yo debo hacer 50. De nada sirve que yo haga 100. Así que mi capacidad no determina cuánto debo producir, sino lo determina el cuello de botella. Sí, señor, pero su eficiencia va a bajar. No importa, porque de nada sirve que yo haga 100 si voy a tener 50 ahí todos los días sin poderse terminar, porque mi capacidad del cuello de botella solo puede hacer 50. ¿Okay? Eso hay que entenderlo muy bien. La regla 3 es algo inherente a la regla 2. Utilizar, ¿no? La utilización y la actividad de un recurso no es lo mismo. O sea, utilizar un recurso significa hacer uso de él para que apunte a ganar dinero. ¿De acuerdo? O sea, es como si yo prendiera una máquina y la dejase ahí. Pero si yo prendo la máquina para hacer cosas que voy a vender, estoy utilizándola. Si no, simplemente la estoy activando. Y muchas empresas prenden su máquina
porque ese es una máquina que me ha costado mucho dinero, no puede estar parada, dicen. Pero no está haciendo absolutamente nada de beneficio para la empresa. Así que activar un recurso sería como apretar el botón de encendido de una máquina que comenzaría a funcionar. Si sacase o no beneficio de su trabajo, eso no importa. Así que activar el máximo un centro de trabajo no cuello de botella es una ineficacia total. Ojo, una oportunidad visitaba a una compañía y me contaba el gerente que ellos tenían que emprender un torno revólver que tenía una capacidad enorme y por lo tanto producía muy rápido cada vez que llegaba el dueño. Porque si el dueño lo encontraba apagado, decía, hey, me costó un montón de plata y no la están usando. ¿Se dan cuenta? Y ellos sabían que no tenían por qué usarla, pero la tenían que prender porque si no el dueño se molestaba. Ese error es muy común en muchas empresas. O sea, mantener el recurso activo todo el tiempo no es bueno. Así que ese, entre comillas, ocio que riñe o pelea con la eficacia, muchas veces es conveniente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un no cuello de botella, este no debería estar trabajando a su 100%, porque me estaría generando productos en proceso. Cuando se hace trabajar a los no cuellos de botella a plena capacidad, yo no consigo vender ni una sola unidad más que la que hace el cuello de botella. Por lo tanto, no estaríamos apuntándonos a la meta, que es ganar dinero hoy y siempre. En todo caso, al aumentar los inventarios y los gastos de operación, nos estamos alejando pues de nuestra meta organizacional. Así que esto ocurre cuando los no cuello de botella están activados, pero no correctamente utilizados. ¿Okay? Regla número 4. Una hora que pierdo en un cuello de botella es una hora que pierdo en todo el sistema. Los recursos cuello de botella también pueden ser definidos como aquellos cuyas limitaciones locales de capacidad se convierten en las limitaciones de todo un programa de producción. En las conferencias posteriores vamos a poder demostrar esto con valores numéricos para que ustedes observen cuál es el gran error de muchas compañías cuando hacen que sus no cuello de botella estén trabajando al 100%. ¿Ya? Es muy trágico eso, no se dan cuenta hasta que no se convierte eso en plata. La capacidad del cuello de botella determina la capacidad de todo el sistema. Así que si yo quisiera arreglar un poquito esta regla, diría una hora ganada en un cuello de botella es una hora ganada en todo el sistema. Un minuto que le gane un cuello de botella es un minuto que le gano a todo el sistema. No olviden eso, porque si me siguen en estas conferencias, en la conferencia posterior vamos a ver que con un solo minuto vamos a ganar un montón de plata. El tiempo que yo pierda en un cuello de botella o cualquier disminución de su capacidad definitivamente hará disminuir en la misma medida la capacidad de todo el sistema. Regla número 5. Una hora que yo gano en un recurso no cuello de botella, ojo, es un espejismo. Dicho en castellano, ni se nota. Si equilibramos la utilización de todos los recursos no cuello de botella con la capacidad del cuello de botella, ello significará necesariamente que los primeros definitivamente van a tener capacidad ociosa. ¿Se dan cuenta? Es como que si tú llegas a la empresa y ves a tu obrero sin hacer nada y le dices, hey, no tienes nada que hacer, y él te dice, no, ya terminé lo que tenía que hacer. ¿Qué haces? No deberías hacer nada, si es que es verdad. Pero ¿qué hace la mayoría de gente? Le da algo que hacer, porque quiere verlo ocupado. Porque sinónimo de desocupado es costo para la empresa. Falso. Tú le pagas un sueldo. Si él hace 10 o hace 100, igual le vas a pagar. Entonces no tiene sentido que hagas trabajar a un no cuello de botella más allá de lo que el cuello de botella puede consumir. No tiene sentido.
invertir dinero o energía para aumentar la capacidad de un recurso, porque eso no va a facturar más, no va a permitir más ingresos. Lo único que vamos a lograr es más productos en proceso. Regla número 6. Los cuellos de botella entonces rigen el inventario y la facturación. Es lógico. Los cuellos de botella determinarán la facturación, siendo los que verdaderamente fijan la capacidad de la planta, de toda la planta. Es decir, por definición, la demanda será igual o superior a la capacidad de mi cuello de botella, por lo que todo lo que yo produzca lo voy a poder vender. ¿Ok? Bien. Regla número 7. Esto lo demostramos en una conferencia anterior. El lote de transferencia puede no ser, y de hecho, muchas veces, no debe ser igual al lote de proceso. Me puede decir, hazme 1000 unidades, pero yo no tengo que transferir 1000 unidades. Puedo hacer de 100 en 100, ¿no? Hace poco habíamos mencionado y demostrado que cuando partimos un lote en pequeños y más pequeños y más pequeños, nuestros tiempos de atención van a ser mucho menores y nos van a generar una ventaja competitiva. Hay que diferenciar dos cosas. El lote de proceso, que se puede definir como el realizado para un determinado centro de trabajo, entre dos preparaciones sucesivas, que tradicionalmente, con objeto de evitar ineficiencias de largos tiempos, suelen tener un tamaño grande. En cambio, el lote de transferencia es lo que yo uso para transportar ítems de un centro a otro. ¿Ok? Lo que me interesa es manejar lotes de transferencia bastante cortos. La regla 8 es que el lote de proceso tiene que ser variable, ¿no? A lo largo de toda su ruta y a lo largo del tiempo. O sea, la 7ª y 8ª regla recomiendan acortar, dividir o separar o solapar los lotes, porque ya hemos visto que cuando hacemos eso disminuye el tiempo. Eso lo hemos visto en una conferencia anterior. Lo que resulta más fácil adaptarse a cualquier comportamiento, a cualquier cambio que pudiera ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, hay que manejar esto muy bien porque los cuellos de botellas pueden ser flotantes a lo largo del tiempo, porque depende pues del producto que yo estoy realizando. La regla 9 me dice que las prioridades solo pueden fijarse teniendo en cuenta simultáneamente todas las interacciones, o todas, perdón, las limitaciones que tenga mi sistema. El tiempo de fabricación es una consecuencia del programa. Conclusión. El control de los recursos. Cuello de botella es el más importante, porque de ellos va a depender en gran medida los ingresos netos de la empresa y eso me evita la acumulación de inventarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo un control de calidad antes de que los productos hagan uso de las horas limitadas de los cuellos de botella? Si yo sé que un cuello de botella está a full, entonces yo debo poner el control de calidad antes del cuello de botella, no después, porque si no, estaría haciendo cosas que a lo mejor luego puedo rechazar. No tiene sentido. Los ítems que ya incorporan estas horas deben ser tratados con sumo cuidado, puesto que cualquier circunstancia que dé lugar a la pérdida de uno de ellos, por ejemplo, un defecto posterior a un cuello de botella, prácticamente es un producto menos para la venta. No olviden que el cuello de botella lleva el ritmo de la producción. Acá mostramos rápidamente un ejemplo de estos dos elementos. Tenemos dos estaciones de trabajo que tienen digamos, un promedio de 8 horas por trabajo. ¿Ok? Y entonces el recurso R1, digamos que aquí hay más personas y aquí hay robots, por poner un ejemplo. Y entonces su capacidad, su distribución normal me da una desviación de más menos 3, o sea, puede hacerlo en 5 como podría hacerlo en 11.
Y en cambio, el recurso 2 es un poco más estable y su normal es más menos 1. O sea, o 7 o 10 o 9. ¿Ok? Si son 8 horas de trabajo. Perfecto. Entonces yo programo, yo tengo R1 alimentando a R2, o dicho en castellano, R2 depende de R1, evento dependiente. ¿Ya? Bien, entonces R1 puede empezar a las 00 y termina a las 8, porque su capacidad es 8 horas. Así que el recurso 2 lo recibe a las 8 y lo termina a las 16. El primer trabajo. El segundo trabajo, obviamente empieza a las 8, termina a las 16 y R2 termina a las 24. Y así el trabajo 3, y así el trabajo 4, y así el trabajo 5. El trabajo 5 lo va a empezar a las 32 horas, en 8 horas, son 40 horas. El recurso 2, igual, lo recibe a las 40 y lo termina a las 48. O sea, ¿en cuánto tiempo puedo ofrecer estos 5 trabajos a mi cliente? En 8 horas. La pregunta es, ¿estará bien eso? Bien, veamos qué ocurre en la realidad. En la realidad ocurre lo siguiente. Hay una fluctuación en R1, ojo, no en R2, en R1, que su primer trabajo debió hacerlo en 8 horas y lo hizo en 10. Él tiene una desviación acumulativa de más 2. El problema es que el recurso R2 no pudo empezar a las 8 porque no estaba dispuesto. Recién recibió el trabajo a las 10 horas. Sin embargo, él sí lo hizo en 8 horas. Sin embargo, su desviación se ha trasladado del R1, se ha trasladado al R2 en más 2. Resulta que R1 sigue con la misma fluctuación y su trabajo que debió hacerlo en 8 horas lo hace en 10. Y ahora su desviación es de más 4. Este señor que terminó su trabajo a las 18 horas tuvo que esperar que el otro termine, lo recibe a las 20, lo hace en 8 horas, pero miren su desviación, 28 menos 24, 4 horas. Ojo que la fluctuación está en R1, no en R2. Resulta que el supervisor de planta pasa y se da cuenta que R1 debiera estar haciendo ya su tercer trabajo y recién lo está empezando, ¿no? Así que lo amonesta, le llama la atención y así que lo obliga a hacer su trabajo en 8 horas. Se acabó la fluctuación para él en este momento. Su desviación sigue siendo de más 4. Este señor justo recibe el trabajo a las 28, lo hace en 8 horas, pero su desviación sigue siendo más 4. ¿Ok? ¿Qué pasó con el cuarto trabajo? Resulta que como le cayó la supervisión, este lo hace más rápido. Y el 34 menos 32 ahora ha logrado una desviación acumulada solo de más 2. Bajó su desviación acumulada de más 4 más 2. Pero ¿qué pasa con el R2? R2 está trabajando hasta las 36 horas. De nada sirve que la R1 haya terminado a las 34 porque no va a poder trabajar. Recién empieza a trabajar a las 36 horas. ¿Cuánto demoró? 8 horas. 44 menos 40, 44. ¿Qué pasó? La máxima desviación se sigue manteniendo. Resulta que a R1, su último trabajo, se apresura en terminarlo, 6 horas y miren su desviación. Qué bonito, está en 0. Pero ¿qué pasó? El otro señor, por más que él haya terminado a las 40, él no pudo terminar porque él está haciendo su trabajo de 8 horas. 44 más 52 son 8 horas. ¿Ok? Su desviación sigue siendo más 4. ¿A quién creen ustedes que le eche la culpa si es que hay que buscar culpables aquí? ¿Sí? A R2. Ahora les pregunto, ¿R2 en algún momento se desvió de las 8 horas? En ninguno de los momentos, observen. Pero como R2 dependía de R1 y R1 además tuvo una fluctuación, esa fluctuación se ha trasladado a R2. Ahora imagínense esto
en una empresa real. En una empresa donde no tenemos dos recursos, uno dependiente del otro, sino tenemos N cantidad de recursos y tenemos líneas distintas, ensambles, subensambles. ¿Se imaginan? Por eso es que, y eso por experiencia propia, cuando trabaja uno en la última estación, que es el ensamble, recibe la acumulación de todas las desviaciones, de las fluctuaciones, de todos los recursos anteriores. Y entonces ahora se entiende por qué razón siempre el ensamble final está pagando los platos rotos. Y lo malo es que no es un problema de ellos. Ahora agreguémosle su propia fluctuación, la cosa se complica. Por lo tanto, esto hay que entenderlo para que cuando programemos y nos enfoquemos en lo que es la manufactura sincrónica, que es manejar la teoría de restricciones, tendremos que considerar estos detalles que son muy importantes dentro del proceso productivo y son reales. Y entonces usamos el término valía de un recurso. Aquí aparece un término muy importante, porque la valía final de cualquier recurso tiene poco que ver con el costo asociado a él, ¿no? Generalmente dicen, oye, ¿cuánto cuesta esta estación? Y como estamos acostumbrados a manejar centros de costo, le costeamos una unidad, un centro de trabajo, y eso está mal. Porque como queda implícito en los dos principios que hemos visto, la valía real de un recurso está en función de su efecto en el rendimiento, en el inventario y en los gastos. Entonces decimos, se debería reconocer que todas las acciones relacionadas con los recursos se llevan a cabo en el margen. Es decir, las decisiones para el manejo de los recursos están destinados a aumentar o a reducir la cantidad de tiempo productivo disponible de un recurso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 6 recursos y cada uno se emplea para producir un producto. Si yo tengo 40 horas por semana en un tiempo disponible para el procesamiento, en la figura que vamos a ver, en el recurso R3 yo necesito 12 minutos para trabajar cada unidad, R1 y R2 8 minutos y R4, 5 y 6, 6 minutos. Eso lo vemos aquí. Todos disponen de 40 horas, pero yo necesito 8 minutos, 12. Entonces, si yo puedo hacer unidades por estación, ¿cierto? Si yo tengo 40 horas, ¿no? Multiplico esto por 60, son 2.400 minutos. Entre 8 yo voy a poder producir 300 unidades. R2, 300, con la misma lógica, y así. Si esto tiene una secuencia, es decir, R1 alimenta a R2, R2 alimenta a R3, R3 a R4, R4 a R5, R5 a R6, veremos que la capacidad máxima de esa línea será esta, 200. R1 hace 300, de nada le sirve, porque R3 solo va a poder procesar 200. R4 no va a poder nunca hacer 400 porque R3 le va a pasar solo 200 como máximo. Y entonces entramos a lo que nosotros llamamos la valía del recurso. Es decir, el valor unitario de los recursos. O sea, para X es cuello de botella, Y es no cuello de botella. Para que podamos simplificar, vamos a hacer dos suposiciones bastante aceptables. En el análisis vamos a considerar solo el valor de una hora de tiempo, ¿ok? Para que se pueda agregar o restar a los productos cuello de botella X o a los productos no cuello de botella Y.
Los ahorros en los costos o en los gastos como resultado de ganar o eliminar la capacidad no vamos a tomarlo en cuenta. ¿Ok? Aunque estos costos pueden incluir otro análisis, ¿no? Pero para no desenfocarnos y focalizarnos en el caso, lo vamos a analizar así. Bien, considérese el efecto que yo tengo si quiero ganar una hora en todos los recursos que no son R3. Si yo gano una hora más, o sea, puedo hacer alguna mejora de ingeniería o lo que sea, lo único que voy a conseguir es exceso de capacidad. Porque la operación sigue limitada a solo 200 unidades, ¿entiende, verdad? Es decir, de nada sirve que yo haga 400 acá si él sigue haciendo 200. No tiene sentido. La pérdida de una hora de tiempo en cualquiera de los recursos, R1, R2, simplemente va a bajar mi capacidad, salvo pues que llegue a ser menos de 200. ¿Correcto? Por tanto, así que yo puedo sumar o restar una hora en los recursos Y, no veo ningún efecto. ¿Recuerdan la regla? Un no cuello de botella, yo le aumento una hora o le disminuyo una hora, es un espejismo. ¿Qué pasa si en R3 yo le gano una hora? Si yo logro ganar una hora, ojo, vamos a verlo, yo tengo 12 minutos. Si yo gano una hora, tengo 60, voy a tener 5 unidades más. ¿Ok? Puedo hacer 5 unidades más. ¿Cuál es el efecto financiero si yo vendo a 500 cada uno y 100 es en materia prima? Son 4 por 5, el total, ¿cierto? Perdón, 20 unidades, 20 la unidad. El costo de material adicional 100, el resultado de esta hora adicional, entonces, yo me gano $400 más. Ahora, ¿qué pasa si yo pierdo una hora en R3? Si pierdo una hora, ojo, ¿ok? Yo dejo de producir 5, pues. Voy a reducir 5, lo que significará que voy a perder 400. O sea, ¿cuánto vale mi recurso? $400. La hora. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque cuando analicemos el proceso de cálculo que hagamos para definir qué producto me conviene fabricar y qué producto no me conviene fabricar, tenemos que considerar esta valía del recurso. ¿Cuánto me cuesta un recurso frente a un determinado producto? Finalmente, hay que entender que puede ocurrirse que un cuello de botella alimente a un no cuello de botella. Puede entenderse que un no cuello de botella alimente a un cuello de botella. Puede entenderse que yo tenga dos no cuellos de botella, uno alimentando al otro. Puede entenderse que un cuello de botella alimente a otro. Finalmente podría ser un estadio A o B, porque igual siempre uno es más fuerte que el otro. También hay que entender que en el ensamble llegan productos de cuello de botella y llegan productos de no cuello de botella. Y que finalmente quien marca el ritmo en todos los 5 casos que estamos viendo allí es el cuello de botella. Porque él hace 100 y le pasa 100. Así este tenga capacidad de hacer de 200. Si este tiene capacidad de hacer de 200, de nada sirve que le pase 200 porque él solo va a hacer 100. En este caso no lo notamos, aquí sí lo notamos claramente, porque si uno es más fuerte que el otro, siempre voy a tener que hacer la capacidad del menos fuerte. Y si aquí yo puedo hacer 100 y este hace 200, igual solo voy a poder ensamblar 100. En resumen, el cuello de botella lleva el ritmo de la producción. Muy bien, señores, esto era lo que quería tratar hoy con ustedes para que se entienda por qué es importante que entendamos este proceso productivo, porque si no, no vamos a poder
entender por qué razón a veces se toman decisiones que pareciera ir en contra de lo que comúnmente conocemos como un paradigma en la producción. Bien, señores, soy Walter Moncada y les acompaño todos los días viernes a las 7 de la noche. Y estamos entrando a temas muy bonitos, interesantes, porque nos hacen ver cosas distintas y enfocarnos de otra manera en los procesos productivos propios de una gestión de la cadena de suministro. Porque no olviden que nosotros fabricamos en función a lo que el cliente quiere. Y si no podemos atender o distribuir adecuadamente el producto, vamos a perder clientes. Y perder clientes es sinónimo de ganar menos dinero. Y solo debemos fabricar lo que vamos a vender. De nada sirve que llene almacenes, porque los productos se tienen que vender. No estamos en un análisis donde debemos preocuparnos en ahorrar dinero, sino en ganarlo. Bien, entonces les espero en las siguientes conferencias que brindamos aquí en la Cámara de Comercio Exterior con la finalidad de que ustedes consoliden más las ideas de los cursos relacionados, que en este caso es gestión de la cadena de suministros. Nos estamos viendo la próxima semana. Les espero. Hasta la próxima. Gracias.